La educación y el aprendizaje siempre están ligados con las escuelas. Y es que es precisamente ahí donde uno de los principales malentendidos de hoy sale a la luz. Porque se suele pensar que es en las escuelas donde se tiene que educar a los niños, a los adolescentes y jóvenes. Y por eso la mayoría de las personas considera la escuela como un requisito para el éxito, pues a un nivel cultural le hemos dado incluso un estatus sagrado parecido al de la religión. Pero tenemos que entender una cosa, la educación atiende a la formación de una persona desde su infancia temprana. Sigmund Freud sostenía que los primeros 5 o 6 años de vida son fundamentales para el desarrollo de la personalidad, porque es durante este periodo cuando se forman las bases sobre las cuales se va a desarrollar el carácter de la persona conforme pasen los años. Es precisamente por esto que pensar que este desarrollo ocurre solamente en la escuela es un error enorme, porque durante tu infancia temprana absorbes información de todos lados. Aprendes de cómo actúan tus padres, de cómo actúan tus abuelos o de cómo actúa cualquier adulto inmediato. Aprendes de cómo se comportan los niños que te rodean y aprendes de las cosas que ves a través de la pantalla. Ahora, la escuela es una institución que la mayoría nunca cuestiona, y ese es el segundo malentendido de hoy. ¿Alguna vez te has puesto a pensar que las personas pasan 13 años de su vida, desde el kinder hasta la preparatoria, siendo preparados, entre comillas, para la vida? Sin embargo, cuando se gradúan, ¿no tienen ninguna habilidad real? Piénsalo. 13 años de aprendizaje en las escuelas y a los niños no se les enseñó cómo cultivar un jardín, ¿Cómo construir una casa? cómo arreglar un auto, ¿Cómo cambiar una llanta? cómo cambiar el foco de su propia habitación ¿O cómo arreglar la llave de agua de su casa? Tampoco se les enseñó cómo administrar su dinero o cómo cocinar comida saludable para comer bien. 13 años y los niños no aprenden conceptos rudimentarios sobre cómo organizar o guiar a un grupo de personas. Se gradúan sin siquiera un poco de comprensión de cómo resolver conflictos de forma pacífica, ya sea de forma individual o grupal. Te gradúas de la primaria, de la secundaria, de la prepa, de la licenciatura, de la maestría o del doctorado. ¿Y en qué momento te enseñaron a pagar tus impuestos? o a regular tus emociones. ¿O a comunicarte de forma eficiente y empática? ¿En qué momento te enseñaron sobre responsabilidades sociales? ¿O a cómo tus acciones más pequeñas pueden tener las consecuencias más grandes? ¿En qué momento te enseñaron a relacionarte de forma sana y responsable con otras personas? ¿En qué momento te enseñaron a tener un sano control de tus pensamientos? ¿Y llamamos a eso educación? Sí, nos enseñaron a leer y escribir, también a realizar algunas operaciones matemáticas. Pero no nos enseñaron a pensar por nosotros mismos. Y tampoco nos enseñaron los principios de la lógica, del razonamiento o cómo cuestionar y nutrir una ideología. Pero lo que sí nos enseñaron es a sentarnos en una silla y escuchar obedientemente que el mundo está empaquetado en una linda cajita que hemos de aceptar sin cuestionar. Nos enseñan a repetir información para contestar exámenes y dar la respuesta que aquellos con autoridad demandan. Sin embargo, se han olvidado de enseñarnos a comprender el mundo que nos rodea. Y más importante aún, que el mundo no se maneja solo y que las situaciones no mejoran solas. Pero, sobre todo, se trata de un condicionamiento. Y la recompensa que tenemos por lograr brincar de estos aros como leones de circo durante 13 años es un papel sin valor. Un papel que ningún jefe siquiera pide ver en una entrevista real cuando lo que importan son tus habilidades. Habilidades que nunca te enseñaron. Los jóvenes salen de la preparatoria apenas preparados para voltear hamburguesas en McDonald's. E incluso para eso tienen que ser capacitados. 13 años 13 años es mucho tiempo. es mucho tiempo. Y que nos quiten a la fuerza todo ese tiempo para resultados tan patéticos Es simplemente inaceptable. El problema aquí no son escasos recursos. El problema tampoco son maestros mal capacitados. Aunque los hay. El problema es nuestro paradigma entero de la educación y el aprendizaje. Porque el programa no está diseñado para preparar a los niños para el mundo real. Está diseñado para crear una población de individuos suficientemente inteligentes para llenar un papeleo y perforar un par de hojas.
pero demasiado tontos para cuestionar el programa mismo o a la autoridad de aquellos que lo manejan. Si crees que la gente solo necesita comida, hogar y educación, estás reduciendo al ser humano a lo más básico de la pirámide. Y estás excluyendo toda la riqueza que hace al ser humano una obra maestra, la exuberancia del alma y la mente.